Que usted, cada vez que yo vengo a enseñarle algo acá, de verdad espero con todo el corazón que sea edificado y edificado. ¿Y sabe por qué? Porque valoro el hecho que usted dejó lo que tenía que hacer, viajó, se expuso a los peligros de las carreteras y todo lo demás, no por mí, pero yo sé que lo hizo por Dios. Amén. Lo hizo por Dios. Pero yo como pastor y encargado de esta clase, entonces le pido a Dios que me ayude para que ese viaje que hizo valga la pena. ¿Cuántos dicen amén? Y que no reciba solo información, pero que lo que reciba sea un empoderamiento que le pueda ayudar más que la información. Así que vamos a ir al capítulo 6 de Primera de Corintios y como es costumbre, le trato de poner un título a a la verdad central que le trato de buscar al capítulo, y probablemente sea más de una. Le voy a aclarar esto. Probablemente tiene más de una verdad, pero yo le busco una para que usted por lo menos se centre en esa y aprenda las otras verdades. Yo le puse por título esta ocasión: no pierdas por nada la comunión con Jesucristo. No pierdas, ahí está en la pantalla, no pierdas por nada la comunión con Jesucristo. Quiero que repita fuerte conmigo: yo no debo de perder por ningún motivo mi comunión con Jesucristo. Mire, ahí podíamos cerrar, apagar las luces y decir: no, hombre, ya voy edificado porque aprendí algo hoy. No pierdas por nada tu comunión con Jesucristo. ¿Por qué no debemos perderla? Vamos a hallar por qué. Porque el capítulo 6 de Corintios, la iglesia de Corinto, y quiero decirle esto: Corinto era más de una ciudad, ¿eh? Corinto era una región, Corinto eran varias ciudades. Entonces, cuando dice la iglesia de Corinto, no esté pensando solamente en una congregación, sino eran varias congregaciones, pero todas del área, la ciudad o la región de Corinto. Y esta gente, Pablo el apóstol se los había ganado. Se los había ganado hacía como un año y medio. Él había, acuérdense, en sus viajes misioneros, entonces él fue, predicó, de tal manera que en una ocasión dijo: yo me he esforzado por predicar el evangelio. ¿Dónde? No donde Cristo ya hubiese sido predicado, sino en los que no conocen. Y por eso yo le digo a usted también que eso es lo que nosotros hacemos. No es bueno centrarnos en gente diciendo: ahí está una ovejita, a otra iglesia, pero me la voy a traer a la mía. No, nosotros no debemos buscar hacer eso. ¿Por qué? Porque no es ético, porque alguien más la ganó y porque hay tantas, hermanos, tantas ovejas que no tienen redil, que entonces no tiene caso andar sacando ovejas de otra iglesia. No debemos hacer. Pero Corinto era una iglesia con muchos detalles, por decir algo bien bonito, con muchos problemas. Y mire el capítulo 6, verso 1. Vamos a leer el verso 1 primero. Dice: osa, y osa es del verbo osar, no de la esposa del oso. Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los impíos y no delante de los santos. Vamos a entender un poquito eso, porque hoy no voy a leer tantos versos para que podamos aprender mejor. Pero fíjese lo que sucedía en Corinto. Los corintios se estaban peleando en el sentido de que tenían pleito uno con otro.
es que aquel me pidió $20 prestados, me dijo que me los iba a pagar y no me los ha pagado. Y entonces voy a ir a decirle a la policía, lo voy a llevar ante el juez. Más o menos cosas. No eran dólares, usted sabe, eran la moneda de aquel tiempo, pues se lo traduje a dólares. O me pidió una mesa, me pidió una herramienta, vaya. Me pidió ¿cómo se llamaba? El yugo del buey. Luego me lo trae todo sucio ahí, yo lo voy a llevar ante el juez. Esos son problemas que había. Y entonces el apóstol dice, mire el verso 6 del capítulo 6, versos 6 y 7, dice, sino que el hermano con el hermano. ¿Quién contra quién? Dígalo otra vez. ¿Quién? El hermano con el hermano. Y fíjese lo que hacían. Pleitea en juicio. Pleitear, de hacer pleito. No piensa que es una palabra, ¿cómo se dice? Griega, así bien profunda, ¿no? Porque se oye así medio pleitea, ¿verdad? Y uno dice, ¿y qué andaban haciendo estos hermanos? Andaban pleiteando. En Coahuila decimos, se andaban agarrando de las greñas. Pero ¿dónde andaban pleiteando? En juicio, en los tribunales. Y luego Pablo dice, y esto ante los incrédulos. Verso 7. Así que, por cierto, todos digan por cierto. Fíjese, ya de por sí, es lo que quiere decir, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengan pleitos entre ustedes mismos. ¿Por qué no sufren más bien el agravio? ¿Por qué no sufren más bien el ser defraudados? Fíjese lo que el apóstol está hablando. ¿A quién le habla Pablo? A ver, ayúdenme a predicar, a enseñar. ¿A quién le habla? ¿A quiénes? A los cristianos de la iglesia de Corinto. Si no era que le estaba hablando a los de la cuadra. No le estaba hablando a gente que no conocía a Cristo, no, le estaba hablando a gente que él ya se los ganó para Cristo, pero dice, hermanos, ustedes andan del chongo. Ya, dice, es malo que ustedes se peleen. Diga fuerte conmigo, es malo que los hermanos se peleen. Ya sabemos, ¿verdad? Pero a veces sí sucede en las iglesias. Entran es que me dijo, ¿verdad? O es que anda diciendo. Y entonces yo le voy a enseñar que yo también puedo. Y eso es malo. Dice acá, es malo que los hermanos se peleen. Pero Pablo dice, ya de por sí es malo que haya pleitos, pero si fuera la ocasión de que haya alguna situación, es más malo que vayas y que llames a la policía. O sea, en nuestros días esto tenemos que traducirlo en que alguien le habla a la policía, que se juntan 2, 3 patrullas. ¿Quién sabe qué salió ahí? Pero eran patrullas. Y entonces que la gente de enfrente y los otros de los otros negocios dicen, ¿y qué pasó tú? Pues hay los hermanos que andan del chongo. Y mira, tuvieron que hablarle a la policía. Y algunos dicen, le hablaron hasta la policía. ¿Sí estamos agarrando la onda? Es malo que los hermanos se peleen. Ahora, pero entonces llegamos al por qué. Todos digan, ¿por qué? Y aquí es donde entra lo más bueno de la enseñanza. Número 1, hay pleitos entre los hermanos, como sucedía en la iglesia de Corinto, porque olvidamos lo principal en nuestra vida. Olvidamos el llamamiento con el que Dios nos llamó.
Y entonces, ¿cuándo se nos olvida aquello primario, primero, lo principal para que el Señor nos llamó? Fíjate lo que estoy diciendo, porque esto tiene mucha enseñanza. Cuando dejamos el principal propósito por el que Dios nos llamó, Pablo dijo, hablando de las viudas, se vuelven ociosas, pero nosotros también nos volvemos ociosos. Y ociosos es que no hayamos en qué gastar el tiempo, no hayamos qué hacer. Y últimamente pues me echo un pleitecito aquí con el hermano, porque ya estoy aburrido, porque, ¿me entiendes? Porque se nos fue el propósito, y entonces al último, a ver qué emoción le hallo a esto. Obviamente está mal, pero mira, ve al capítulo 1, de ahí mismo de Corintios, 1 Corintios, capítulo 1, verso 9, y examina este verso que antes de Pablo llegar a hablarles de todos estos problemas, mira que primero les dice, fíjate lo que les dice: fiel es Dios, por el cual ustedes fueron llamados ¿a qué? A la comunión ¿con quién? Con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fíjate el llamado, fíjate el llamamiento que Dios le hizo a esta iglesia, que ahora andaban del chongo. Y Pablo primero, antes que nada les dice: acuérdense, hijitos, ustedes fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y entonces por eso al título de la enseñanza de hoy le puse por título: no pierdas por nada la comunión con Jesucristo. Porque si pierdes la comunión con Jesucristo, hermano, ¿qué tanto perderemos? Perdemos todo. Nos volvemos personas que vamos a la iglesia, pero no tenemos propósito, no sabemos para qué vamos. Al final empezamos luego a criticar, empezamos a decir que esto no me gusta, y que si se hiciera acá, hiciera allá, y que si hubiera, y como en el fútbol los hubieras no existen, porque ya estamos viviéndolo. Entonces, pero cuando mantenemos nuestro propósito, que es aquí la comunión con el Señor Jesucristo, amado hermano, ¿cuántos creen que esa iglesia no hubiera tenido esos problemas si hubieran mantenido la comunión con el Señor Jesucristo? Así que, número uno, ¿por qué suceden pleitos? Estamos llegando a algunas conclusiones para poder entonces definir cómo nosotros debemos de vivir. Número uno, suceden pleitos entre los hermanos porque perdemos el propósito principal o el llamamiento principal que Dios nos hizo. Pero aquí le va la otra. Prepárese, abróchese el cinturón de seguridad. Porque la otra es: suceden estas cosas entre los hermanos en las iglesias por desnutrición espiritual. Si un bebé nace, ahí tenemos a mi hermoso nieto Sebastián. Apenas cumplió 2 meses y ¿cuántos días? 2 meses y 2 semanas. ¡Wow! Ya está bien grande. Pero piensen en él o cualquier bebito que nace. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer con cualquier bebé que nace? ¿Qué hay que hacer? Cuidarlo, que incluye alimentarlo, bueno, ante todas las cosas. Claro que hay que bañarlo y hay que cambiarlo, pero alimentarlo es clave, porque si no lo alimentamos, entonces ese bebé no se nutre, y en vez de moverse como debe, en vez de gritar como gritan los bebés, empieza a ponerse pálido. Si este niño no se mueve, y este niño no está bien, porque no lo han alimentado. Entonces, los creyentes tenemos que alimentarnos. Diga fuerte: los creyentes debemos alimentarnos.
Vaya conmigo a Primera de Pedro. Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ahora, ¿de cuál leche habla aquí? Mire el verso 23 del capítulo anterior, del capítulo 1:23, y dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, y luego nos dice todos digan, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, lo que a nosotros nos hizo renacer para una esperanza viva, como dice Pedro más luego, es la palabra de Dios. Y entonces en el capítulo 2 y verso 2 dice que nosotros debemos desear, todos digan desear, y desear como un bebé que desea. ¿Cuántos han oído a un niño cuando ya tiene hambre? ¿Sí? ¿Se deja oír en la casa? Sí, llora y grita y hace los lenguajes que él sabe hacer porque ya tiene hambre. ¿Por qué? Porque desea la leche que debe de nutrirle. Pero acá dice la leche espiritual, y luego ¿cuál es la otra palabra? En el verso 2, no adulterada. Ahora, note que de por sí sería difícil o parecería difícil hallar en las iglesias leche espiritual, o sea, palabra que no esté adulterada, porque hay que ser honestos. Cada palabra que hablamos lleva algo, lleva elemento del que lo está hablando. ¿Me entiendes? Por honestos que querramos ser, yo les hablo lo que yo entiendo. Y igual cuando oímos a cualquier predicador, a cualquier maestro de la palabra, todos tratamos, y no digo esto que lo hacemos por mal, no, pero cada uno queremos hablar como yo lo entiendo, lo que yo estoy entendiendo acá. Entonces, a veces la Biblia, el precioso texto de Dios, a veces lleva mucho de ideas humanas, filosóficas, asuntos que, fíjate, a veces hasta tradiciones. ¿Me explico? O sea, hablamos la palabra, pero luego le ponemos algo que yo aprendí desde que estaba joven, que así lo hacíamos, y luego resulta que así no es. ¿Me explico? Ahora, entonces, en ese sentido es difícil a veces hallar leche espiritual no adulterada, y entonces yo te aconsejo, y aconsejo a cada hermano y hermana, ir por nosotros mismos a la fuente. ¿Dónde puedes tú hallar leche espiritual no adulterada? En la Biblia. Así es sencillo. Ahora, pero ahí no, hermano. Si eso es alimentarnos, y esto es al principio, hermano, porque ya después viene la vianda. Ya después de que somos, esto es cuando somos niños, que lo primero que tenemos que poner es la Biblia. Entonces, pero note que si los que estamos acá, vamos a hacer una encuesta así sin que nadie sepa, ¿verdad? Y si los que estamos acá decimos, debemos leer la palabra, puede ir un amén. Y debemos de leerla bastante, puede ir un amén. Y entonces piensa las veces que nosotros no la leemos. No te digo esto para condenarte, nomás solo te lo digo para hacernos conciencia. Si los que estamos acá los viernes decimos, se debe leer la palabra, y considero que somos gente de compromiso y gente que amamos a Dios, pero si nosotros que tenemos el compromiso todavía se nos pasa, ¿cuánto se nos pasa? A ver, algunos, sí, yo sé que se nos pasa.
O sea, sí hay que hacerlo, pero se nos pasa. Entonces, piensa en todo el otro, dicen los venezolanos, piensa en todo el otro poco de gente. ¿Qué quiere decir? Piensa en toda la multitud que no está comprometida y que ha oído que se debe leer la Biblia, pero que la verdad es que no la lee. Y entonces piensa en la condición anímica, o anémica se dice, pero que está anemia, que no tienen fuerza espiritual para hacer lo que debemos de hacer en Dios. Entonces, ahí te mostré, o te dije, el A y el B, de por qué los pleitos entre hermanos. Y yo espero que oír esto se te revele un poquito de por qué hay mucha gente en la iglesia así media rara en el sentido de que le buscan pleito, de que tú sabes, andan en el chisme. Entonces, dos razones aquí. Una, porque perdieron su propósito, su llamado era la comunión con el Señor Jesucristo, y empezaron a tener comunión con la novela, con la comadre, con lo que sea. Y número dos, desnutrición espiritual. No ponen suficiente. Yo siento que les digo bastante que hay que leer la Biblia, pero yo siento que la gente no me hace caso suficiente. La palabra de Dios tiene poder, amén. Cuando la ponemos en nosotros, cuando la llevamos a nuestra familia, cuando la leemos, tiene poder. Y entonces la razón que hay muchos problemas, como había en la iglesia de Corintios, es porque la gente está desnutrida espiritualmente. Muchos ¿cómo se dice? Se consuelan, bueno, con el día que vaya a la iglesia. Sí, pero es muy poco, hermano. ¿Verdad que no podemos alimentarnos? Si en la iglesia se diera de comer, no sé cuántos estaban acá cuando teníamos desayunos en la iglesia. Tiempo glorioso, a ver, había algunos acá. Estaba padre, ¿verdad? Entonces decían, vamos a la iglesia, vamos a ver un desayuno bien padre, y hombre, nos la pasamos a toda. Pero ¿verdad que no era suficiente venir el domingo a comer ese desayuno? ¿Qué teníamos que hacer los otros días? También comer. Entonces, seguir comiendo. Entonces, eso es igual, amados, que depender de que el pastor me predique la Biblia o la palabra el domingo, y entonces ya con eso tengo. La condición sería una condición anímica, una condición muy débil, y eso es lo que estaba pasando. Mira las expectativas, vuelve a 1 Corintios 6, mira las expectativas de Dios en el verso 2 y 3. Dice, ¿acaso no saben que los santos han de juzgar al mundo? Todos digan, válgame, digan, válgame. Fíjense, los santos, nosotros, hermano. La versión amplificada dice, cuando venga el día del juicio, los santos se van a estar ahí para juzgar a toda la gente. Y uno dice, válgame, Señor, ¿cómo me pones tanta responsabilidad? O, fíjese, va más allá, porque el siguiente verso, el 3 dice, ¿o no saben que hemos de juzgar a los ángeles? Todos digan, válgame 2 veces. Pues imagínense. O sea que los ángeles se van a poner ahí y los santos vamos a juzgar ese asunto. Y mi esposa decía, pues ¿a cuáles ángeles? Pues a los que cayeron, pues ¿a cuáles más? Porque los que no cayeron, ¿cómo los juzgamos? Pero los que cayeron, le hicieron caso a Satanás. Pero el punto que yo quiero decirte es que mira la expectativa de Dios, de su pueblo. Hemos de juzgar al mundo y hemos de juzgar a los ángeles. Por eso dice, ¿cómo no van a juzgar los asuntos entre ustedes? Y más aún nos dijo hace rato, ¿cómo no sufren, el verso 7, entonces, cómo no sufren la falta, cómo no sufren el agravio? En otras palabras, mira, te lo voy a poner bien sencillo. Diga fuerte conmigo, estoy aquí. Ahora, ande, mire, se lo voy a poner bien sencillo. Si, vamos a decir que un hermano le pidió $20, por decir así.
hermano, acuérdate que está mi lunch. No, pues yo te lo pago. Y entonces, ¿sabes que no le pago? ¿Eh? ¿Y qué? O sea, ¿se va a echar a pleito ahí? Pues habrá alguien que diga, no, pues sí, hermano, porque pues, me voy a pagar. Y entonces dice acá, ¿por qué no más bien sufres? Y yo sé que entonces, hermano, pero $20. Dios tiene más. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene mucho más. O sea, que para Dios son más importantes las relaciones. Yo lo creo con todo mi corazón. Y entonces dice, sufre el agravio, sufre el ser defraudado. ¿Por qué? Porque amo a Dios. Y Dios no dejará que yo sea defraudado. Dios va a hacer lo que tiene que hacer para remediar esa situación, pero no puedo meterme a pleito con un hermano. No, eso no lo puedo hacer. Entonces, vamos a avanzar. El verso 9 dice, nos habla de los que no entran en el reino. Y dice, ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ahora, también, mira, un injusto es el que le presta a otro y que lo quiere poner a pleito por esos $20. Es un injusto. Pero igual de injusto es el que pidió prestado y no paga. También no hay que ser. Gracias por su entusiasmo. Están muy metidos en el mensaje. Así, gloria a Dios. O sea, que hay que ser justo. Entonces dice acá que no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis. Aquí la palabra errar quiere decir no se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Punto. No hay nada que decir. El punto que el apóstol dice, el verso 11, que es importante aquí, dice, y esto erais tiempo pasado algunos, mas ahora ya habéis sido lavados. ¿Cuántos lavados hay acá? Y luego dice, ya habéis sido santificados. ¿Cuántos santificados hay acá? Y luego todavía dice, ya habéis sido justificados. ¿Cuántos saludan a Dios, hermano? Fíjate lo que nos ha pasado. Dice, eso eran algunos de ustedes, mencionando quizá algunas cosas que teníamos, que había nuestro récord, pero dice, ya, consideren que ya ahora ustedes, fíjate las tres cosas que menciona, han sido lavados, han sido santificados y han sido justificados. No dice que vamos a ser, hermano. No, dice que ya hemos sido. Alguien dice amén. Ya hemos sido. Entonces, por causa de eso, el último punto de esta enseñanza es que dice que debemos de glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Y del verso 12 hasta el 20 nos habla entonces, amados, que varias cosas que nos va a presentar de nuestro cuerpo para dejarnos saber que aquello que te enseñaron era equivocado. Cuando te dijeron, Dios lo que quiere es lo de adentro, te dijeron una mentira. Porque Dios quiere lo de adentro y lo de afuera. Porque el cuerpo, dice acá, es para el Señor. Mira, el verso, dice el verso 15, dice. No, verso 12 primero, perdón. Verso 12 dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Qué es lo que dice acá? Te lo voy a decir en palabras más sencillas. Dice, parafraseando te lo diría así. No porque algo sea legal es moralmente
o espiritualmente correcto. Tú puedes ir a Colorado o alguno de estos lugares y entonces la marihuana es legal. Y tú dices, ay, mira, aquí no peco, porque pues aquí la marihuana es legal. Tú puedes ir a México o otros lugares donde la prostitución es legal. Y dices, ah, mira, aquí no peco, pues aquí. No porque algo sea legal quiere decir que está bien, porque nosotros tenemos un rey, amén, y ese rey manda en nosotros. Entonces dice, no todas las cosas convienen. Mira el verso 15, ¿no saben ustedes que los cuerpos de ustedes, vuestros cuerpos, son miembros de Cristo? ¿Qué son nuestros cuerpos, hermanos? De Cristo. De Cristo. ¿Oyeron que dije de Cristo? Porque ahí dice de Cristo. Y yo sé que la mayoría pensaba, bueno, yo sé que yo soy miembro de la Iglesia Visión Global, sé que yo soy miembro de mi otro hermano. Todo eso es correcto, pero todo se resume en que nuestros miembros son, o nuestros cuerpos, perdón, son miembros de Cristo. Y entonces aquí da una analogía y dice, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Una ramera es una prostituta. Y él dice, de ningún modo. De ningún modo. Mira el verso 17. Pero el que se une al Señor, ¿qué cosa es? Díganlo más fuerte, ¿qué cosa es el que se une? Un espíritu con Él. ¿Cuántos hay aquí que se han unido al Señor Jesucristo? Eres un espíritu con Él. Y la analogía que da, fíjate la analogía que acaba de dar en el verso 16, fíjate la analogía, dice, ¿no saben que el que se une a una prostituta es un cuerpo con ella? Porque dice que los dos serán una sola carne. Solo por tener esa relación sexual ilícita, o ilegal, o inmoral. Pero entonces dice acá, pero el que se une al Señor, si tú te has unido al Señor, sabe que tú eres un espíritu con Él. ¿Cuántos aquí son un espíritu con Él? Ahí lo dice. Y un espíritu es decir mucho. Yo quiero que veas la grandeza de lo que Dios te está diciendo en este gran estudio de los Corintios, porque de verdad, el que se une al Señor, y nosotros nos hemos unido al Señor, somos un espíritu con Él. Y te voy a decir lo que de verdad esto quiere decir, que Cristo no anda entrando y saliendo de nosotros. ¿Cuántos le pidieron a Jesús que viniera a sus vidas? Y aquí vive. Por eso no tenemos que decirle, pasa por aquí, Señor, pásale. Ya no tenemos que decirle, pasa por aquí, porque aquí vive. Si aquí vive, ¿para qué le digo que pase? Ya no tengo que decirle, visítame. Cuando vive conmigo, no tengo que decirle que me visite, amén. ¿Por qué? Porque soy un espíritu con el Señor. Mira el verso 19. ¿O ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Cuántos dicen amén? El cual está en vosotros, el Espíritu Santo está en ustedes, dice, el cual tienen de Dios y que no son ustedes de ustedes. Eso es lo que quiere decir, que ya no son dueños ustedes de sus vidas. Pero quiero que notes que está hablando del cuerpo. Ignoras que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Lo repito varias veces porque yo siento que tengo que romper lo que oímos hace muchos años, que nos dijeron, tu espíritu es el templo del Espíritu Santo. Tu espíritu, ahí vive Dios en tu espíritu. Y no es que no viva, pero aquí dice, tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Cristo nos redimió con su cuerpo, amén, con su deseo, con su espíritu lo hizo, pero el que sacrificó fue su cuerpo. Entonces aquí quiero que veas que tener el cuerpo
dedicado para Dios, santificado para Dios. Es importante porque es el templo del Espíritu Santo. Y entonces dice, el cual, el Espíritu Santo está en ustedes, no viene y va, está, digan está en ustedes, y luego dice, lo tienen de Dios y no son ya ustedes vuestros, que quiere decir no son dueños. Quiero que veas, casi para terminar, vea conmigo a Juan capítulo 14. Juan 14, algo importante que aprendí y que siento que es importante conocerlo. Juan 14, verso 15 al 18. Estas son las palabras del Señor Jesucristo cuando estaba hablando de la promesa del Espíritu Santo. Dice, si me aman, guarden mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les dará, ¿qué cosa? Otro consolador. Y cuando dice otro consolador, los que estudian nos dicen que quiere decir uno de la misma clase que yo. Otro consolador era otro igual que yo, para que esté con ustedes, ¿qué tanto? Para siempre. Y luego dice, lo aclara el verso 17, es el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros, ustedes, le conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. Y el verso 18 es clave aquí porque dice, no los dejaré huérfanos. Vendrá el Espíritu a vosotros. ¿Cómo dice ahí? Vendré. Fíjese cómo intercala el Señor Jesús esto. Dice, yo les voy a enviar el Espíritu Santo. Voy a rogar al Padre. Y nosotros decimos, amén, Señor, manda el Espíritu Santo. Pero en el verso 18 es clave que Él dice, no los voy a dejar huérfanos. Voy a venir a ustedes. O sea, que lo que quiero que aprendas, entiendas, comprendas y realices que en el Espíritu Santo vino también el Señor Jesucristo y vino también el Padre. Y Jesús no es el Espíritu Santo, pero viene en el Espíritu y viene a vivir con nosotros y dice, yo voy a estar con ustedes. Por eso, cuando el Espíritu Santo vino a nosotros por haber recibido al Señor Jesús, la vida de Dios, amado hermano, vino a nosotros. Eso a mí me pegó. Yo estaba estudiando sobre esto y me pegó fuerte, porque mira, nosotros aprendimos que nosotros recibimos la salvación, amén. Vamos a recibir la salvación, hermano, recibo la salvación. Pero al recibir la salvación, lo que recibimos fue la vida de Dios que vino a nosotros. Y entonces ahora la vida de Dios, que es eterna, vive en nosotros. Y debemos darle oportunidad para que crezca y se desarrolle y tome todo lo que yo soy. Como la vida de Dios se hace cuenta que fuera una semilla que fue plantada en nosotros, la simiente que habla la Biblia, y que esa simiente incorruptible va creciendo y creciendo y creciendo, y lo dejamos y permitimos que tome todo lo que yo soy. ¿Alguien dice amén? Esa es la vida de Cristo en nosotros. Entonces, en el verso 20, termino ahí, dice, porque ustedes han sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Me ayudan a leer todos ese verso, por favor? Dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿De quién es el cuerpo? Y el espíritu también. Y dice que debemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo, con nuestro espíritu. Y entonces termino con un verso
que quiero que lea conmigo en Romanos, un verso que hace poco estudiamos, Romanos capítulo 6 y el verso 13, por favor. Ahí vamos a concluir. Romanos 6 y verso 13 dice: ni tampoco presenten vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Fíjate lo que nos está diciendo. Quiere que nosotros dejemos de presentarnos para hacer el mal. Si yo le doy una trompada a alguien, ¿estará haciendo el bien o el mal? El mal, y estoy presentando mi cuerpo como instrumento de injusticia, instrumento de mal. Pero si yo ayudo a alguien, estoy usando mi cuerpo para que sea usado para el bien. Termino con esta reflexión. Cristo dice en el verso 20 de 1 Corintios 6 que Cristo nos compró. Amén. Y esa palabra de comprar con su sangre es la palabra que en teología se llama redención. Él nos redimió. Y literalmente mira lo que Jesús nos estaba diciendo. Y aquí voy a terminar. Literalmente Jesús nos estaba diciendo: yo doy mi vida. Fíjate, porque Él la dio. Cantábamos nosotros que Él dio su vida ahí en la cruz. Y Él literalmente nos dice: yo doy mi vida. Y si ustedes aceptan lo que yo les doy, y si ustedes aceptan lo que yo hago, entonces todo lo que yo hago y todo lo que el Padre me ha dado a mí, se les va a contar a ustedes como que ustedes lo hubieran hecho. Fíjate la maravilla de la redención. Si ustedes aceptan que lo que yo hice, lo hice por ustedes, ustedes se van a poder presentar al Padre y decirle: Padre, no debo nada porque vengo por medio de Cristo. Y el Padre va a decir: pásele, pásele. Estás perdonado. ¿Lo puedes creer? Porque eso fue lo que Jesús hizo. Eso fue lo que con su sacrificio Él logró para nosotros. Quiero que te pongas en pie en este día y yo quiero que le digamos amén a ese sacrificio. Y una vez que le digamos amén, yo quiero que cantemos un canto que le pedí a Joel que nos pusiera, que fue un canto que pusimos el domingo, mientras bendecimos en este momento a cada persona que nos ha visto o nos ha oído, y te bendecimos para que tú también le digas amén. Pero antes de poner el canto, vamos a orar. Ore conmigo, dele gracias